Velad y orad para que no entréis en tentación. Es la enseñanza de hoy. Velad y orad, la importancia de estar alerta. Vemos que nosotros le quitamos un poco la vista a lo que realmente importa. El mismo trabajo nos consume, la familia, el ambiente social, los amigos, más cuando no están en Cristo, pueden volverse de cierta manera un tropiezo para estar mejor en la comunión con nuestro Padre. Y es allí donde nosotros debemos estar atentos, velad, de estar vigilante, de estar pendiente, porque en la búsqueda de la palabra velad y orad, la palabra de Dios que nos muestra hoy, también se asocia con la venida del Señor Jesucristo, el Hijo del Hombre. Se asocia con esa vida eterna, porque no sabemos en qué momento sea el día de nosotros. Dilatamos muchas veces el tiempo, dilatamos escudriñar las Escrituras, escucharlas, ver un video que aporte, porque estamos sumergidos en el día a día. Pero nosotros no sabemos cuándo Dios disponga de nuestras vidas. Hoy nos presentamos a Él reconociendo que necesitamos y creemos que vamos a durar muchos años, porque eso es lo que le pedimos al Señor y está muy bien. Pero hemos visto cómo personas de nuestro alrededor por algún acontecimiento ya no están. Y reconocemos de que el momento de ellos ya llegó, el momento de ellos ya aconteció y están aguardando y esperando la venida del Señor Jesucristo. La palabra, las Escrituras, nos muestra también cuándo va a ser la venida del Hijo del Hombre. Solo lo sabe el Padre, ni los ángeles, ni ningún profeta, ni ningún apóstol de los que se hacen llamar sabe la venida del Hijo del Hombre, porque la palabra nos habla de que va a ser cuando menos nos lo esperemos, que las guerras, que todo este acontecimiento son el principio del fin. Pero cuando menos creamos, va a llegar Jesucristo y va a llegar por su iglesia. Necesitamos conocer cómo estamos. En la condición actual, ¿podemos ser salvos? ¿Tiene un propósito más allá que ir a trabajar, más allá incluso que cuidar a nuestra familia, más allá que tener unos hijos, más allá que tener una carrera profesional, más allá de todo esto que queremos y que es una añadidura que Dios nos permite, pero que realmente nuestro foco está en la meta, que es la vida eterna junto al Padre, es estar reconciliados con Él, es mostrarle a otras personas cómo pueden llegar a Él. Y vemos cómo el Señor Jesucristo le instaba a sus discípulos a velar y orar. Y en algún momento los encontró que durmieron y Él otra vez fue a orar. Y cuando regresó los volvió a encontrar en el mismo estado. Porque el Señor Jesucristo sabía que tenía una tribulación fuerte. Él sabía que le esperaba algo muy fuerte y estaba triste. El Señor Jesucristo estaba afligido. Y eso me hace recordar que estamos muchas veces nosotros afligidos. Yo no conozco el problema de cada uno de los que esté acá. Son problemas financieros, problemas familiares, en pareja, problemas de no han encontrado un porqué, el por qué están aquí. Pero ese porqué traducen que debemos seguir a Cristo como primera medida. Lo demás es añadidura, porque si reconocemos que Dios es el dueño del oro y la plata y Él alimenta las aves, nosotros debemos confiar en Él, en que nos va a dar la inteligencia, la sabiduría y la capacidad para hacer eso que necesitamos, crear esas riquezas suficientes para sustentar a nuestras familias y para acercarnos cada día a Él, porque si vemos que eso que está aconteciendo nos está alejando del propósito de estar con Él, ahí es donde debemos ir a la intimidad con Él y pedirle que nos muestre qué debemos hacer, cómo direccionar nuestros pasos para que el mundo, para lo que nos está aconteciendo, no nos aleje de la comunión, estar a merced del enemigo, estar con un paso al abismo y retornar. Porque solo el hecho de retornar a un pasado, realmente eso deberíamos causar en nosotros malestar, en volver atrás, en volver cuando había impiedad en nosotros, cuando no reconocíamos al Señor. El hecho de que Jesucristo estaba triste por el acontecimiento es ver un ejemplo claro que Él se hizo hombre para demostrar que en la aflicción, en la tristeza, en la angustia debemos ir a Él. Debemos, si no puede nuestras fuerzas, arrodillarnos y decir: Señor, necesito de ti. En el modo en que cada uno pueda orar como pueda orar. Lo importante es demostrar la voluntad y comenzar pasos de obediencia para que realmente la vida de nosotros tenga una esperanza de vida eterna y la vida de nuestras familias. Porque la palabra nos dice que con un justo que haya, puede que su familia lleguen a esa vida eterna junto al Padre. El cómo solo lo sabe el Señor. Nuestra misión es ser justos, es ser piadosos con el hermano, es ser conscientes de la maldad que hay en nosotros y corregirla. Porque yo podría decirles: no cambiemos tan rápidamente, que lo hagamos poco a poco, pero no sé si mañana el Señor Jesucristo venga por su iglesia. Y si Dios sabe la hora y la fecha
en el cual el Señor Jesucristo va a venir por su amada iglesia, Él sabe que nos podemos arrepentir de corazón y genuinamente, y que puede haber un cambio en nosotros, quizás rápido, si el Señor lo permite, porque vemos lejos cambiar esa manera de pensar, esa concupiscencia, ese carácter, lo vemos lejos porque lo hemos adoptado durante muchos años, y es hora de darle la oportunidad al Señor de que nos pueda limpiar, de que pueda hacer un cambio en nosotros, porque no sé si hay tiempo suficiente para hacer un paso a paso, sino someter nuestra voluntad al Señor para que haya un perdón y una limpieza y purifique nuestro corazón, nuestra alma. Y nos dice Marcos 13:35, velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche, o al canto del gallo o en la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo, nos dice el 36. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad, nos dice la palabra. Y no es estar ansiosos ante lo que pueda suceder, es estar realmente buscando en la palabra, pidiendo al Espíritu Santo que nos muestre, porque ya nos irá revelando eso que tanto nos cuesta. La palabra en ocasiones es fuerte, podemos entender como un regaño a nosotros, a nuestra vida, y es donde realmente está haciendo un trabajo, no simplemente unas palabras de aliento motivacionales, sino que realmente queremos que haga un trabajo en nosotros, que nos limpie. Jesucristo nos dijo, velad y en todo tiempo orando. Encontramos relación entre velar, orar y la venida del Hijo del Hombre. Es una relación que encontré en muchos versículos, en muchos capítulos, porque vemos que velar puede ser vigilar, puede ser estar atentos con entrar en la presencia, con entrar en la intimidad y buscar realmente el Señor que nos quiere mostrar. Y hay veces nos abofetea de frente porque alguien viene y nos vitupera muchas veces como nosotros hemos hecho la maldad. Y hay personas que no entienden a qué se refiere la Biblia cuando nos dice velad y orad. Y vamos a verlo desde 3 aspectos que encontramos: vigilad y orad. Vamos a Apocalipsis, capítulo 3, del 2 al 3. Aquí le habla el mensaje que nos habla aquí de Apocalipsis es a Sardis, a esta iglesia. Y nos dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Y eso es algo recurrente también, es algo recurrente en que la palabra nos dice que cuando menos creamos como ladrón. Y eso me hace pensar, hace poco, estas personas que estaban en el pueblo de Israel, en este país, era una de las grandes potencias en armamento y en seguridad. Y estaban allí celebrando un festival de electrónica y esta música, donde por video se veía cómo había idolatría, cómo había alcohol, quizás droga y otras aberraciones, y ellos estaban confiados en un país donde fueron vulnerados por aire, mar y tierra, y allí murieron más de 500 personas en un rato, en un día. ¿Y cómo los encontró? La muerte llegó haciendo aberraciones, porque la palabra nos dice que cuando menos creamos en la venida del hombre, creemos que van a sonar las trompetas y que nos va a dar tiempo para arrepentimiento y nos va a dar tiempo para someter nuestra voluntad al Señor, y ya no habrá tiempo. Ser como la parábola de Jesús que nos dice de esas 10 vírgenes, de insensatas y las prudentes, y aquellas prudentes durmieron con la lámpara y con aceite, las otras quizás se confiaron y tenían la lámpara pero no tenían el aceite, y que cuando llegó el novio, que es el Señor Jesucristo, ellas no estaban preparadas y clamaron que pudieran entrar, ya no había tiempo. Y yo veo la parábola y comienzo a pensar en que llevaban una lámpara y que de alguna manera estaban esperando al novio. Quizás no eran impías, la palabra habla de insensatas, no de impías. Y yo digo, ¿cuánto conocemos del Señor? ¿Cuánto ya hemos predicado su palabra o compartido su palabra o somos seguidores de Cristo? No sé, pero el hecho de que estemos acá realmente ya es que el Señor ha tenido piedad de nosotros, ha tenido misericordia y nos ha concedido poder conocer su palabra. Pero ahorita sigue algo que también no podemos hacer o dejar desapercibido, es ponerla por obra, es poner a disposición todo de nosotros para que cumplamos el propósito que Dios nos dio, que cada uno tiene un propósito puntual quizás, pero un propósito general es que se cumplan esas obras mayores, que es llevar su palabra, que es que muchas personas puedan realmente conocer una doctrina sana, una doctrina limpia,
una doctrina fuera de estas personas que han dañado el evangelio con prácticas que están fuera del contexto bíblico. Y vamos a Éxodo 23:13, capítulo 23, versículo 13. Nos dice la palabra de Dios: y todo lo que os he dicho, guárdalo, es vigilar y ser prudentes para arrepentirse genuinamente de obedecer. Ese es el llamado que tenemos nosotros. Vamos a ver otro aspecto del análisis de velad y orad. Aquí aplica la sutileza del enemigo. Y tenemos 3 aspectos. Caer en la trampa como un reino dividido y derrotado es poner los anzuelos, teniendo en cuenta que conoce nuestras concupiscencias quizás, eso que nos atrae, eso que es la debilidad nuestra. Porque podemos estar en muchas áreas fuertes, podemos mostrar los frutos del Espíritu Santo, pero cada uno de los que estamos acá tiene algo que es donde el enemigo está lanzando el dardo y esa coraza de la fe, esa armadura de Dios que tenemos, está filtrando por algún huequito chiquito, por ahí se está metiendo. Y realmente hay que tener cuidado, porque de las sutilezas se han perdido muchos, que han iniciado en el espíritu y terminan en la carne, o que ya no están con nosotros. Y nosotros sabemos de que fallecieron en sus concupiscencias, en sus delitos y pecados. Me gustaría decirles que habría mucho tiempo para corregirnos. De verdad que eso sería un aliento para todos, incluyéndome. Pero hoy la palabra nos muestra algo diferente, de que el tiempo no lo sabemos, porque no sabemos si salimos el día de mañana y pueda pasar algo, o no sabemos si venga el Señor Jesucristo por nosotros. Tenemos esas 2 alternativas. Es prudente dejar mucho tiempo el cambio, es prudente tomar esa decisión que el Señor ya nos mostró, ese paso de obediencia que debemos tomar antes de contraer matrimonio con mi esposa. No es un paso sencillo. La palabra me iba mostrando algunas cosas, entre esas que el apóstol Pablo mencionaba que si verdaderamente no podemos cumplir en esa área al Señor, busquemos matrimonio, buscar esa ayuda idónea para que nos levante, cumplir con el mandato de Él, o buscar que Él nos dé ese don de quitarnos esa potestad para que ya no haya lujuria en nosotros. Yo encontré que el Señor me mostraba una ayuda idónea, una ayuda a la cual iba a aportar en este cumplimiento de su palabra, en mi propósito, porque hoy entiendo que más que ser un esposo y velar por este hogar, yo servirle a Cristo. Ese está por encima de todo, y cumplirle a Dios. Por eso cuando todo se ponga difícil, es el amor a Cristo el que nos sostendrá, porque el corazón del hombre es engañoso. El hombre tiende a fallar. Uno como hombre tiende, como mujer, la mujer tiende a fallar, cualquiera que sea. Y debemos comprender que los ojos puestos en Cristo podemos soportar lo que se venga. Y una guerra de distracción. Nosotros comenzamos a conocer la palabra y es fácil que nos llegue personas con doctrinas diferentes. Es fácil que nos llegue el filósofo, el conocedor, entre comillas, de todo, y nos quiera enredar con palabrerías, con insensateces, porque aparecen personas que quieren tomar un poco de todo y pueden promulgar que nada es malo, que todo es bueno según lo que nosotros pensemos. Cuando tenemos un manual, cuando tenemos un libro de vida al cual nos ilustra. Y el antídoto contra esos ataques, que es velar y orar, consciente de sus engaños, de los engaños que pueda el mundo darnos. Incluso el ambiente de trabajo puede querer pegarse cosas sutilmente, porque allí practican cosas, porque allí tienen otras creencias. Podrían creer en Buda, podrían creer en una estatua, podrían practicar algún tipo de rezo que no va con nosotros, y es allí donde velando y orando podemos encontrar la solución que el Señor quiere, porque el Señor es de alternativas. No quiere decir porque estemos en un lugar, el Señor quiere que permanezcamos muchos años más o el resto de nuestras vidas. Es preguntarle: Señor, ¿cuál es tu voluntad? Señor Jesucristo lo hacía. ¿Cuál es tu voluntad, Padre? Me siento triste, me siento afligido, voy a ti, así haya duda, así haya indecisión. Vemos una parte que son los cumplimientos proféticos. ¿Qué debemos hacer con el conocimiento del futuro que obtenemos por medio de la profecía? Conocemos que Jesucristo es la profecía. Él nos dice: estar atentos, velad y orad. Cuando observamos los acontecimientos mundiales, tratamos de percibir cualquier tendencia que puede estar relacionada con los eventos proféticos, para que no nos tomen por sorpresa cuando se cumplan. Algunas personas que dicen: fue un acontecimiento profético, quizá lo que sucedió en Israel. Ese ataque a Israel fue algo que su palabra muestra en diversos versículos, y comienza uno a ir allí a distinguir las señales del fin de los tiempos.
Leer acerca de la historia de los acontecimientos mundiales y las profecías que se han cumplido puede ser un buen comienzo para esta actividad de observación de los sucesos del mundo. Comenzamos a entender cómo se han organizado todos los acontecimientos y a sustentar y a darle valor a la palabra de Dios para aquellos que son historiadores. Y comienza a ver el Antiguo y el Nuevo Testamento tener relación, y allí comenzamos a organizar y armar piezas para entender lo que la palabra nos quiere mostrar. Pero es importante que evitemos caer en la trampa de intentar adivinar cuándo van a ocurrir estas cosas, ¿sí? Hay cosas que el Señor no nos va a mostrar, misterios que Él tiene, pero que nuestro deber no es entender cuándo van a ocurrir. Muchas veces tendemos a contender con hermanos en Cristo otras doctrinas, cuando la palabra nos dice en Mateo 25:13, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Tenemos una observación, unas predicciones y una alerta. Esa alerta es la que nos mueve al arrepentimiento, no a entender cada proceso, no querer tener un conocimiento, porque eso también es lo que las doctrinas han querido, tener un conocimiento más alto, el cual no se nos ha mostrado y quizás no se nos muestre. Nuestra mente está en cumplir la voluntad de Dios y haber justicia en nosotros. Tenemos que estar alerta y ser sobrios. Satanás siempre nos acecha y está esperando la oportunidad de que una grieta se abra para poder entrar. El descuidarse por tan solo un momento le da al diablo la oportunidad que tanto esperaba. Todo lo que él quiere es alejarnos de Dios, pero si nosotros velamos y oramos, entonces podremos resistir firmes en la fe. Todos tenemos pasiones y deseos en nuestra carne por los cuales somos atraídos y seducidos, y es solamente por medio del poder de Dios que podemos recibir victoria sobre ellos. Jesús experimentó lo mismo que nosotros experimentamos aquí en la tierra. Él oró con gran clamor y lágrimas a su Padre. Jesús nos dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 5 versículo del 7 al 9. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor. Vemos lágrimas, vemos ruegos, vemos súplicas. Y él se estaba quejando con los apóstoles, él estaba teniendo esta aflicción con su madre. La palabra es clara que estaba dándole súplicas al Padre a causa de su temor. Es allí donde más difícil se pone la situación, en donde debemos doblegar más rápido la voluntad. No hablemos tanto de lo mismo de baile, rumba, alcohol. Utilizamos otro ejemplo más sutil: escalar una montaña, ver televisión constantemente, hablar con alguien del mundo por horas. Eso no es pecado, claramente no es pecado, pero hay veces son sutilezas que nos alejan del propósito de Dios, de que nos acerquemos a voluntad a Él, de querer distraernos en el mundo y no llegar a Él y realmente que Él nos limpie. Porque los que hemos tenido mal carácter, un carácter fuerte, un carácter altivo que muchas veces sale, debemos entender de que ahí es donde debemos ir al Padre, porque la palabra nos muestra en otra parábola donde Él nos da a administrar cosas. Nosotros, ¿qué vamos a hacer con lo que Él nos entrega? ¿Lo vamos a esconder, a guardar, o realmente vamos a multiplicar esa obediencia al Señor? Vamos a multiplicar eso. ¿Y por qué hablo? Porque eso es sutil. Muchas veces no nos permite dar un paso más cerca a la santidad y al propósito que Dios tiene con nosotros. No nos permite explotar todo este talento que el Señor nos ha dado para que cumpla su propósito y lleguen muchas personas, conozcan la palabra de Dios y realmente haya un cambio. Y nos dice Hebreos: y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que obedecen reverente. Nosotros usamos la palabra de Dios para ayudarnos a velar. Debemos tener una conexión con Dios desde el instante en que nos despertamos hasta el momento en que nos vamos a dormir. Obviamente no podemos estar arrodillados todo el día y tenemos muchas cosas que hacer en nuestra vida cotidiana, pero recordemos ese momento cuando María, la madre de Jesús, va a buscar al Señor Jesucristo, que en esa época era joven, preadolescente. Estaba inquieta por saber qué estaba haciendo, y él estaba ya predicando a varias personas que se les acercaba, y él le dijo: estoy haciendo los negocios de mi Padre, siempre tratando de llegar un poco más a los negocios del Señor. Tenemos muchas cosas que hacer en nuestra vida cotidiana, pero necesitamos tener una relación con Dios. De esa forma siempre podemos acudir a Él en busca de la ayuda que necesitamos para encontrar su voluntad y la fuerza para hacerla. Si estamos atentos, podemos ver cómo Satanás intenta implantar sus malos dardos en ese instante donde tenemos que orar a Dios para que nos ayude a mantener todas esas semillas fuera y evitar que hagan sus raíces en nuestros corazones. En ocasiones el enemigo va a tratar de entrar con cosas inofensivas, esos pequeños pecados que no parecen muy peligrosos. Es importante estar despierto y no confiar en nuestra humanidad, no confiar porque a mí ya no me atrae hacer cierta actividad, entonces ir a un sitio
o hablar con alguien que no me conviene. De tal manera que reconozcamos todas las tentaciones por lo que realmente son. ¿Por qué tenemos que llegar hasta la tentación? A estar en un paso en falso, cuando podemos evitar todo esto y no vivir expectantes a que podamos retroceder. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche, o al canto del gallo o en la mañana, para que cuando venga de repente nos halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Y nos dice Lucas también, capítulo 12, versículo 35, están ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y vosotros sed semejantes a los hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Y acá nos habla que ser semejantes a esos hombres, a estos servidores, que llegue su Señor. Ilustramos en esa época cómo estaba pendiente este servidor de su Señor, de su amo. Y nosotros somos esos servidores de Jesucristo, que estamos con nuestra lámpara encendida, con buen aceite, porque si realmente tenemos la lámpara encendida, conocemos del Evangelio, pero no nutrimos nuestro Espíritu Santo, la lámpara no nos va a servir de nada. Y nos dice Lucas, capítulo 12, versículo 45, mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzara a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en día en que éste no espere, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente, y le pondrá con los infieles. La palabra vuelve y nos reitera, cuando menos creamos puede ser nuestro día.